Buenas amigos, una vez más con ustedes en nuestra secuencia de Ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. En esta oportunidad vamos a hablar de lo que sucedió en abril de 1975, donde básicamente el tema central era la Copa Libertadores y la intervención de Universitario de Deportes, que le fue muy bien en esa primera fase. Ya hemos contado lo que sucedió en su visita a Montevideo de la U y de Guaral, y ahora le vamos a contar los partidos a nivel de local, es decir, en el Estadio Nacional Universitario, quien básicamente logró buenos resultados y clasifica a la siguiente fase de la Copa Libertadores hace 50 años. Bueno, el 1 de abril, martes 1 de abril de 1975, la U, en la revancha acá en Lima, la U le gana 3-1 al Wanderers de Montevideo y logra llegar a los 8 puntos, dos más que Peñarol, su próximo rival. Esto sucedió en el Estadio Nacional y quien anotó los 3 goles fue Osvaldo Cachito Ramírez. El primer gol tras pase de Carlos Chirinos a los 26 minutos. Luego, a los 48 minutos, Eleazar Soria centra y Osvaldo Cachito Ramírez de cabeza anota el segundo tanto y el tercero fue otro pase de Carlos Chirinos, el ex goleador de Unión Guaral el año 74, y Osvaldo Cachito Ramírez anota la tercera conquista que lo lleva a liderar su grupo. ¿Qué dijo Cachito tras estos 3 goles y tras el triunfo de la U? Dijo: soy delantero y me pagan para hacer goles. Tengo que justificar mi sueldo de esta manera. Este triunfo se lo ubicamos a la hinchada por cuanto él siempre nos está apoyando cuando jugamos de local. Bueno, Juan Eduardo Jover, el técnico uruguayo que dirigía la U, manifestó lo siguiente: mis pupilos han cumplido a la perfección todas las indicaciones que se le han impartido. Este triunfo me permite asegurar la clasificación a la semifinal de la Copa Libertadores. Para Jover ya era casi un hecho que la U estaba en la semifinal. Sin embargo, no contó que Unión Guaral al día siguiente, es decir, el miércoles 2 de abril, no le hizo tanta pelea al Peñarol, porque Peñarol en el Estadio Nacional le gana 3-0 a la Unión Guaral de Perito Ruiz, de Luces, de Papi Estrada, y de esta manera el Peñarol llega también a 8 puntos. El apunte es que Peñarol tenía mejor diferencia de goles que la U, y en ese sentido, en el último partido, si Peñarol y la U empataban, era el cuadro uruguayo que clasificaba a la siguiente fase o a la semifinal de la Copa Libertadores, por cuanto, y en ese sentido, el resultado de Peñarol con Guaral fue contraproducente para los intereses de la U. Bueno, el jueves 3 de abril había incertidumbre en Alianza Lima y no se sabía si Víctor Pitín Segarra iba a continuar o iba a firmar su renovación por el cuadro blanca-azul, pero quien sí firmó su renovación por una temporada más fue Juan Rivero, que fue fundamental en ese año 1975 para Alianza Lima. Luego, el sábado 5 de abril, el histórico nadador peruano Daniel Carpio, más conocido como el Carpayo, llegó a Arequipa a hacer unas exhibiciones de natación. Todos sabemos que él había llegado un mes antes a nuestro país y bueno, en Arequipa tuvo un gran recibimiento. Es más, se tomó la tradicional chicha arequipeña en un campo, en un caporal, y a los días siguientes hizo buenas intervenciones en esas exhibiciones del gran nadador peruano. Y llega el domingo 6 de abril, un día importantísimo en la historia de la U, y por qué no decirlo, en el fútbol peruano. Se jugó ese gran, pero gran partido entre la U y Peñarol, acá en el Estadio Nacional. Fue un domingo, mira, antes se jugaba domingos en Copa Libertadores. Este partido ya lo hemos contado en una crónica de fútbol, o Cuéntame Algo de Fútbol. Pero ese día, domingo 6 de abril, en un sesional histórico partido, la U, tras ir perdiendo 2-1, le voltea el encuentro a Peñarol,
le gana 3-2 y clasifica a la semifinal de la Copa Libertadores. Todos sabemos que el empate era perjudicial para la U. En el primer tiempo queda 0-0. Había mucha incertidumbre en el Estadio Nacional, en el mismo cuadro de la U, pero a los 55 minutos Cuellar anota un gol de cabeza y ya con este resultado estaba clasificando la U. Sin embargo, llegan dos goles de Peñarol a los 65 minutos, Lorenzo Unanue, y a los 75 minutos, el goleador uruguayo de ese entonces, Fernando Morena. Faltaban 15 minutos y era Peñarol que se clasificaba. Entonces la tribuna eh, estuvo por algunos segundos o minutos, digamos, eh, no sabía qué hacer hasta que empezó a vibrar por su equipo y salió en ese partido, donde se puede decir la garra crema, porque a los 79 minutos empata Oré, faltaban 11 para el final y todavía la U estaba eliminado, pero a los 83 minutos el uruguayo Rubén Techera anota el tercer gol ante un loquerío del Estadio Nacional. Hubo mucha tensión en los últimos minutos, pero la U pudo sostener ese 3-2. Se terminó el encuentro entre abrazos de los jugadores de la U. Las tribunas fueron un loquerío y el Dale U y Dale U se corrió por todo el Estadio Nacional y además en las afueras o en Lima mismo. La U formó de la siguiente manera ese partido: Juan Papelito Cáceres en el arco, Eleazar Soria, Fernando Cuellar, Héctor Chumpitaz y Manuel Toico. En el medio sector, bueno, Toico fue reemplazado por Panadero Díaz. En el medio sector, Julio Aparicio, Rubén Techera y César Enchandía, que salió un poco mareado por un golpe que recibió. Y adelante Chirinos, que fue reemplazado por Oré, quien anota el 2-2. Estuvo Cachito Ramírez y Juan Carlos Oblitas. Si bien es cierto, no anotaron, pero de grandes actuaciones. ¿Qué dijo Juan Eduardo Jovel al final del partido? Dijo lo siguiente: yo tenía fe en este equipo cuando el primer tiempo estábamos empatados. Luego tenía fe cuando Peñarol nos iba ganando. Pero bueno, el equipo se repuso y parece que de una u otra manera supieron ser fuertes en esos momentos y darle vuelta al encuentro. Espero que la U compita en las finales de la Copa Libertadores. La motivación era muy grande y en las calles hubo muchas caravanas, porque fue un resultado histórico para la U y el fútbol peruano. Bueno, el lunes 7 de abril, en el calor de su hogar, con su esposa y su pequeño hijo, el uruguayo Rubén Techera, autor del gol del triunfo, dijo lo siguiente: el gol del domingo es muy importante para mí por su significado. Cuando jugamos frente a Guaral, tuve la mala suerte de errar un penal y mucha gente pensó que lo hice a propósito porque era uruguayo. Con este gol dejé en claro que no tiene nada que ver que sea uruguayo y que juegue ante equipos uruguayos. En ese momento yo vestía la casaquilla de la U. Buen Techera. El martes 8 de abril, la U volvió a los entrenamientos tras ya pasar estos momentos de mucha alegría, de caravanas, y Juan Eduardo Jover dijo que necesitaba dos refuerzos, y mencionó dos refuerzos para las semifinales, y mencionó a Alfredo, el flaco Quesada de Cristal, y a Hugo Palomino. Bueno, el miércoles 9 de abril, el presidente de la U, porque por ese entonces había toda una polémica surgida de la Federación Peruana de Fútbol que lo dirigía Miguel Penli. Él había dicho que el campeón de la Copa Perú iba a jugar en la próxima temporada en la Copa Libertadores. Y el presidente de la U, Carlos Melces, desmintió que la U se vaya a retirar de la Copa Libertadores y dijo también que Cachito Ramírez no había surgido, no había tenido ninguna agresión y se encontraba tranquilo entrenando con la U. Esto es porque Cachito Ramírez era presidente de la agremiación de ese tiempo y se había puesto en contra de esta medida de Miguel Penli y la Federación Peruana de Fútbol, que priorizaban el fútbol amateur.
precisamente Miguel Penle. Dijo por su parte el presidente de la Federación Peruana de Fútbol que la resolución sobre esa propuesta del campeón de la Copa Perú seguía vigente y que esa resolución se iba a mantener o renunciaba. Esto es porque el jefe INREC, ingeniero Toro Lira, también lo podía desautorizar por unas versiones que había, unas declaraciones que había tenido. Luego dijo Penle lo siguiente: una de las fórmulas podría ser que el campeón y su campeón de la Copa Perú se enfrenten a los dos primeros del descentralizado. En la cancha demostrarán quiénes están capacitados para representar al fútbol peruano. No creo, dijo Penle, que los dirigentes del fútbol profesional que dicen que el amateur es pobre, que no sirve, tengan inconvenientes en jugar estos partidos. Así estaba la polémica en ese entonces. Bueno, porque el gobierno también quería amateurizar el fútbol peruano. Imagínense lo que pudo haber sucedido. El domingo 13 de abril, en partido amistoso en el Estadio Nacional, el Estudiante de La Plata, dirigido por Carlos Salvador Vilardi, donde estaba la Bruja Verón, papá de la Brujita, le ganó 3-1 a la U. La U tuvo ahí un equipo alterno, pero el gol de la U lo marcó Juan Carlos Oblitas. Ese día Juan Eduardo Jobre, el técnico, dijo: esos son los resultados que dejan grandes enseñanzas y me permiten solucionar a tiempo los vacíos que podemos tener. El lunes 14 de abril, el jefe de INREC, el ingeniero Toro Lira, sostuvo una reunión con el presidente de la Asociación Nacional del Fútbol, Augusto Moral, por este tema planteado por el presidente de la Federación Peruana de Fútbol. La polémica estaba vigente y dijo que estaban estudiando esa posibilidad de escribir al campeón de la Copa Perú a disputar la Copa Libertadores de América. Bueno, también dijo lo siguiente: no hay pronunciamiento, todo está en estudio, el INREC no se pronuncia todavía, veremos qué pasa en el tiempo, nosotros estamos para apoyar el deporte amateur, de ahí que estamos evaluando eh, pertinentemente para que se concrete esta idea de la Federación Peruana de Fútbol. Miren todo lo que sucedía. El martes 15 de abril se conoció que jugadores de la semifinal, los rivales de la semifinal de la Copa Perú eran el EDU de Quito y Unión Española de Chile, quien iba a jugar con la U, que se había clasificado a la semifinal de ese certamen. Bueno, el viernes 18 de abril, don José María Lavalle, ya hemos contado también una crónica lo que sucedió, todos los problemas que sucedió con su casa en Lince. El hijo de Alianza Lima del fútbol peruano recibió las llaves de su nueva casa donada por el Ministerio de Vivienda y Construcción. Esta casa quedaba en la urbanización San Juan de Miraflores y fue el gerente de MADI Perú, el ingeniero Pedro Sarmiento, quien le dio las llaves de su nueva casa. ¿Qué dijo don José María de Lavalle, mundialista de 1930? Dijo: Dios, Señor, te has acordado de mí. Gracias por todo. Eres poderoso. Aquí pasaré los días por el resto de mi vida y creo que jamás se cometerá un atropello contra mi persona. Y en efecto es ahí donde muere en los años 80 don José María Lavalle, que felizmente pudo tener esta casita ya propia. El sábado 14 de abril, el sábado 19 de abril, don José María Lavalle se muda a su nueva casa en San Juan de Miraflores y dijo: nunca perdí la fe en Dios, sabía que algún día se me iba a hacer justicia. Gracias, Señor, por todo lo que haces. Estuvo con su esposa y con sus familiares. Y el domingo 20 de abril en Trujillo, la U juega un partido amistoso de preparación y empata 1-1 ante el Manucci, gol de Juan Carlos Sablitas por la U y el recordado Walter Potosén por el cuadro trujillano. No tapó Juan Papelito Cáceres, sino Otorino Sartor. Mientras que Matute, Alianza Lima, con Marcos Calderón como director técnico, se preparaba para esa campaña del descentralizado y le gana 2-0 al Defensor Lima con anotaciones de Augusto el Trotamundo Palacios y Juan Rivero, expulsados Kibaki del Defensor Lima y Pablo Mucho Trigo, que había llegado ese año a Matute.
El lunes 21 de abril, don José María Lavalle cumplió 73 años en su nueva casa. Estuvo con su torta, apagando sus velitas. Hubo un conjunto criollo y asistieron jugadores como José Soriano, Juan Quispe, Prisco Alcalde, Juan Puente, así como Daniel Carpayo o Daniel Carpio, quien ya había regresado de Arequipa. Luego, ya en los que se venía gestando para el nuevo descentralizado de ese año 1975, por 15 votos contra 5, la Asociación Nacional de Fútbol aprobó el dictamen de la Comisión A y en consecuencia el descentralizado 1975 se iba a jugar con 16 equipos. Al final fueron 2 más, pero ya le contaremos qué sucedió. El martes 22 de abril, Hugo Palomino llega a la U, firma contrato por el campeón del fútbol peruano que iba a jugar la semifinal de la Copa Libertadores, y quien le dijo no a la propuesta crema fue Alfredo el Flaco Crezada, quien se quedó en Sporting Cristal. Luego, el jueves 24 de abril, el REC anunció que buscará una fórmula conciliadora luego que se informó que 8 clubes provincianos tendrían que revalidar para quedarse en el fútbol rentado. Sin embargo, el Auris, León de Huánuco, Ugarte, Grau y Ormeño apelaron esta medida porque no querían revalidar, ¿no?, para quedarse en el descentrado de 1975. Entramos a la última recta de esta crónica. Ocurrió hace 50 años en el deporte nacional y vamos con un deporte amateur. Marcelo Quiñones, el boxeador peruano, logró su mejor victoria en su carrera como boxeador nacional al derrotar por nocaut en el 8º round al panameño Dino de Sig, al que estuvo, digamos, en el combate, le hizo la pelea. Sin embargo, mostrando su mejor cartel, y evidentemente el panameño, porque venía precedido de una gran carrera. Sin embargo, Quiñones lo derrota. El árbitro fue el recordado José Salardi, y Quiñones empezó a sonar como boxeador más en nuestro país. El domingo 27 de abril, en partido de preparación en Arequipa, la U golea 3-0 a Melgar en Arequipa, la Ciudad Blanca. Los goles fueron anotados en 2 oportunidades por Juan Carlos Oblitas y una por Cachito Ramírez. Así se iba preparando la U, porque no había descentralizado todavía, para lo que vendría en la final de la Copa Libertadores ante el EDU de Quito y Unión Española de Chile. Y en partido amistoso, Alianza también se venía preparando. Le ganó Alianza en Matute 1-0 al Tumán. A los 48 minutos, gol de Juan Rivero para el triunfo del cuadro blanqueazul, que se iba preparando también para ese descentralizado 1975. Y el último día, el miércoles 30 de abril, el último día del mes del año 1975, es decir, hace 50 años, se conoció ya oficialmente, y es así como se juega el descentralizado de ese año, que 18 equipos disputarán finalmente desde mayo el campeonato descentralizado de fútbol, según acordado o el acuerdo adoptado por la Asociación Nacional de Fútbol. Walter Ormeño, Nicolás Pierola y Juan Auris, por su condición de equipos peor colocados en el descentralizado de 1974, considerándose su noble representación departamental, fueron designados para jugar unos partidos de revalidación. Esto porque habían, por ejemplo, Nicolás Pierola, estaba Melgar. Nicolás Melgar fue mejor posición que Nicolás de Pierola. Esto porque Tumán y Juan Auris eran de Chiclayo, y Tumán llegó a la liga, como recordarán, y Juan Auris se quedó. Y esto es porque Walter Ormeño era de Lima, evidentemente, y también tenía que revalidar. Ya el próximo mes le contamos quiénes se quedaron de estos 3 equipos en el descentralizado de 1975. Y el otro mes de mayo también empiezan las semifinales de la U en la Copa Libertadores.
Así es, amigos, llegamos a esta crónica que ocurrió hace 50 años en el deporte nacional. Espero que les haya gustado. Yo sé que algunos de nuestros seguidores continuamos viendo porque tienen añoranzas, porque quieren saber de la historia de lo que se llevó en el fútbol peruano hace 50 años. Y acá estamos para complacerlos de una u otra manera. A los que no ven este video, yo creo que se pierden, porque la historia del fútbol peruano, de todas maneras, la historia del deporte nacional siempre es bueno conocerla. Nada más, hasta la próxima, un comentario, un like. De las personas que nos han suscrito, háganlo, que se vienen mejores programas y entrevistas a jugadores y también si vienen entrevistas a voleibolistas. Y empezamos con Lucha Fuentes. Nada más y hasta la próxima.